Comenzamos con la sección conocida como la apostasía del pueblo y la renovación de la alianza, que es lo que va del capítulo 32, versículo 1, al capítulo 34, versículo 35. Los capítulos 32 al 34 continúan el tema que se había iniciado en el capítulo 24, justito antes que empezara con la minuciosa descripción de cómo tenía que ser construido el tabernáculo, con los materiales, etcétera, 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 que va del capítulo 25 al capítulo 31. Bueno, estamos retomando lo que quedó pendiente entonces, cómo termina el capítulo 24. La mayor parte del material es atribuido al Yavista, especialmente el capítulo 34, que representa un paralelo con el texto de los capítulos del Éxodo que van del 20 al 24. Ya lo vamos a indicar en su momento. Vamos a empezar a leer entonces el episodio del famoso Becerro de Oro, capítulo 32, versículo 1 al 29. Cuando el pueblo vio que Moisés demoraba en bajar de la montaña, se congregó alrededor de Aarón y le dijo: Fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Aarón les respondió: Quiten a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas las argollas de oro que llevan prendidas a sus orejas y tráiganlas aquí. Entonces todos se quitaron sus aros y se los entregaron a Aarón. Él recibió el oro, lo trabajó con el cincel e hizo un ternero de metal fundido. Ellos dijeron entonces: Este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Al ver esto, Aarón erigió un altar delante de la estatua y anunció en alta voz: Mañana habrá fiesta en honor del Señor. Y a la mañana siguiente, bien temprano, ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó para divertirse. El Señor dijo a Moisés: Baja enseguida porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él y ofrecieron sacrificios y exclamaron: Este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: Ya veo que este es un pueblo obstinado. Por eso, déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa? ¿Por qué tendrán que decir los egipcios: Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciendo: Yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra de la que hablé para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Moisés emprendió el camino de regreso y bajó de la montaña llevando en sus manos las dos tablas del testimonio que estaban escritas de un lado y de otro. Esas tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era escritura de Dios. Al escuchar el ruido de las aclamaciones que profería el pueblo, Josué dijo a Moisés: Hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: No son cantos de victoria ni alaridos de derrota, lo que oigo son cantos de coros alternados. Cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio el ternero y las danzas, se enfureció y, arrojando violentamente las tablas que llevaba en sus manos, las hizo añicos al pie de la montaña. Después tomó el ternero que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta pulverizarlo. Luego esparció el polvo sobre el agua y se la hizo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo indujeras a cometer un pecado tan grave? Pero Aarón respondió: Te ruego, Señor, que reprimas tu enojo. Tú sabes muy bien que este pueblo está inclinado al mal. Ellos me dijeron: Fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto.
Entonces les ordené, el que tenga oro, que se desprenda de él. Ellos me lo trajeron, yo lo eché al fuego y salió este ternero. Cuando Moisés vio el desenfreno del pueblo, porque Aarón le había tolerado toda clase de excesos, exponiéndolo así a la burla de sus enemigos, se paró a la entrada del campamento y exclamó: los que están de parte del Señor, vengan aquí. Todos los hijos de Leví se agruparon a su alrededor y él les dijo: así habla el Señor, el Dios de Israel, que cada uno se arme de su espada, recorran el campamento pasando de una puerta a otra y maten sin tener en cuenta si es hermano, amigo o pariente. Los levitas cumplieron la orden de Moisés y aquel día cayeron unas 3000 personas del pueblo. Entonces Moisés dijo: reciban hoy la investidura sacerdotal de parte del Señor, uno a costa de su hijo, otro a costa de su hermano, y que él les dé hoy una bendición. Está bastante confuso este capítulo y la confusión ha inducido a varios autores a afirmar que este relato de la apostasía es una adición al material del yavista, introducida en realidad para explicar la condenación del culto de Jeroboam en Dan y Betel. Un episodio que lo encontramos narrado en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 28. Les leo el texto y después les explico el contexto. Dice: pero Jeroboam pensó, tal como se presentan las cosas, el reino podría volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Dios en Jerusalén, terminarán por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, su señor. Entonces me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y después de haber reflexionado, el rey fabricó 2 terneros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén, aquí está tu Dios, Israel, el que te hizo subir del país de Egipto. Luego puso un ternero en Betel y el otro en Dan. Aquello fue una ocasión de pecado y el pueblo iba delante de uno de ellos hasta Dan. Jeroboam erigió templetes en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre el común de la gente que no eran hijos de Leví. Además, celebró una fiesta el día 15 del 8º mes, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar. Esto lo hizo en Betel, donde ofreció sacrificios a los terneros que había fabricado. En Betel estableció a los sacerdotes de los lugares altos que había erigido. El día 15 del 8º mes, fecha que había elegido arbitrariamente, subió al altar que había levantado en Betel. Así celebró una fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. A ver, explico un poquitito esto, que además nos va a explicar el porqué de muchas cosas de nuestro texto del libro del Éxodo que acabo de leer. Israel tuvo un periodo de esplendor, ¿sí?, donde fueron un pequeño imperio que dominaron la zona en la época de David y Salomón. Luego de esta época, que se caracterizó por las victorias en la guerra por parte de David especialmente, y por las alianzas que hizo Salomón casándose con las princesas de los pueblos vecinos, anexionando territorios. Cuando muere Salomón, no se pudo mantener la unidad del imperio. Y entonces, hablando en términos de tribus, la mayor cantidad de las tribus no aceptó al descendiente de Salomón, que se llamaba Roboam. Ahora, ¿qué significa no aceptar al descendiente? Significa no aceptar la dinastía de David. Justamente, Dios se había comprometido con David a tal punto que ya no iba a haber más elección de reyes para Israel, sino que el rey legítimo iba a ser el descendiente de David. Lo fue Salomón, ahora le correspondía a Roboam. Al no aceptar a Roboam, obviamente toda esa parte del reino, toda la parte norte de Palestina, más o menos alrededor de 10 de las 12 tribus, tuvo que poner un rey
que no era descendiente de David. Por lo tanto, desde la perspectiva de esta que estamos hablando, era un rey ilegítimo. Este es el Jeroboam que aparece acá en el primer libro de los Reyes, capítulo 12. En la parte sur se provocó un cisma, ¿no? Quedó dividido en el norte y en el sur. El reino de Israel por un lado y el reino de Judá por el otro. Arriba la capital terminó siendo Samaria, en el sur la capital seguía siendo Jerusalén. Ahora, el sur tenía todo. Tenía el rey legítimo, descendiente de David, tenía la sede de gobierno, porque estaba el palacio de Salomón, pero principalmente tenía el templo, que es donde estaba el centro del culto. Entonces, si Jeroboam, rey del reino del norte, quería una verdadera independencia respecto del sur, tenía que solucionar el tema del templo, porque si seguían referenciándose puntualmente con el templo de Jerusalén, no había independencia alguna. Entonces, ¿qué hizo? Tomó dos antiguos santuarios, ya los conocemos nosotros por el libro del Génesis, el de Dan en el extremo sur y el de Betel en el norte, y en cada uno de ellos puso dos becerros, como signo de la presencia de Dios en medio del pueblo y le rindió culto. Bueno, todo esto que dice acá, instituyó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, como estaba mandado ya desde el libro del Éxodo. Bueno, entonces, más de un autor dice que algunas referencias, ya las voy a indicar específicamente, tienen que ver con una condenación, por supuesto posterior, ¿sí?, a lo que hizo Jeroboam en el reino del norte. Acuérdense, lo hemos aclarado muchas veces, que la tradición chavista, que es la responsable de estos relatos, era partidaria de la monarquía. Por lo tanto, si era partidaria de la monarquía, era partidaria de la tribu de Judá, que era la tribu de David. Entonces, obviamente, iban a mirar con malos ojos el desacato, por decirlo de algún modo, de todo el reino del norte, al no haber aceptado a Roboam como el legítimo rey, que era justamente el descendiente de David. Este es el contexto, ¿sí? Entre los problemas de este capítulo 32 figuran, además de este contexto que estoy explicando, el comportamiento de Aarón y el castigo. Fíjense que ya después cuando lo analicemos lo vamos a... Pero esto a modo introductorio, ¿no? En el versículo 4, Aarón mismo es el que funde el becerro de oro, mientras que en el versículo 24 se suaviza claramente su responsabilidad. Acá hay un desajuste. En el versículo 20, Moisés castiga a los culpables haciéndole beber el agua que había mezclado con el becerro reducido a polvo. Bueno, más adelante, en los versículos 26 al 29, describe la venganza de los levitas, seguramente una adición sacerdotal para explicar su misión posterior. Y finalmente, en el versículo 34, no se hace referencia a ningún castigo concreto, sino simplemente se dice que Yahvé castigará al pueblo en el momento oportuno. Bueno, hay un montón de desajustes en este relato cuando lo leemos con un poquitito más de atención. Vamos al análisis de algunos elementos más importantes. En la primera parte del texto, el texto masorético, ¿se acuerdan cuando hablamos del texto masorético? Estamos hablando del texto hebreo, ¿no? Menciona en concreto el pedido que le hacen a Aarón, en el versículo 1, para que haga dioses que vayan delante de nosotros. Nosotros en nuestro texto lo tenemos en singular, igual que en la Biblia de Jerusalén. Tanto el nombre como el verbo aparecen en singular. Este plural que aparece en el texto original va a volver a aparecer en el versículo 8 también, ¿sí? Evidentemente, los traductores de nuestra Biblia, en este caso, tomaron la opción de convertir para que quede más armónico el relato. De hecho, Aarón funde un solo becerro, según la dinámica del relato, lo pusieron en singular para que quede más armónico en el texto, ¿no?
Aarón se deja convencer, entonces, y funde una imagen de oro para el pueblo. La imagen del toro es bien conocida por los israelitas, tanto en el siglo XIII, de donde supuestamente es el texto, mejor dicho, el acontecimiento que narra este relato, como en la época de la monarquía, porque por un lado representaba a Apis en el panteón egipcio y en el panteón cananeo representaba a Baal. Además, recuerden que el tema de los cuernos del altar y todo esto, el toro representaba como el poder, como la fuerza. Entonces era lógico que se lo representara a Dios con la imagen de un becerro. En concreto, según el texto, Aarón modeló, como decíamos recién, solo una imagen. Por lo tanto, este plural que aparece acá en el texto masorético parece ser una alusión polémica a los dos becerros instalados por Jeroboam, esto que estábamos hablando recién, que leíamos en el primer libro de los Reyes. Bueno, inmediatamente después Yahvé, entre el versículo 7 y el versículo 14, Yahvé le informa a Moisés del pecado cometido por el pueblo. Estos versículos en realidad deben proceder de una fuente distinta de la del versículo 18, que va a venir más adelante, donde Moisés aparece como ignorando lo que sucede en el campamento. ¿Sí? ¿Se entiende? Otro desajuste más respecto de lo que estábamos diciendo, ¿no? Fíjense cómo Yahvé aparece como distanciado del pueblo pecador. Por eso en el versículo 7 le dice tu pueblo. Ya no habla más de mi pueblo. ¿Sí? Se refiere al pueblo como tu pueblo, refiriéndose a Moisés. Su primera intención, la primera intención de Dios es destruirlos y formar una nueva nación a partir de Moisés, ¿no? Como indican los versículos 9 al 10. Ahí es donde Moisés entonces asume el papel de mediador y recurre, bueno, al tema del honor de Dios ante las naciones paganas como motivo para evitar la destrucción del pueblo, en el versículo 12 concretamente. Como segundo motivo, en el versículo 13, le recuerda las promesas hechas a los patriarcas. Como dijimos al principio, entonces, en el texto, tal como nos ha llegado, hay un evidente conflicto entre el castigo realizado por Moisés y el testimonio de Yahvé que aparecerá en el versículo 34, ¿no? Y cuando llegue el momento los visitaré para castigarlos por su pecado. Al llegar y descubrir el becerro, versículo 18-19, Moisés destruye las tablas, lo cual es un símbolo muy fuerte, ¿no? Simboliza la ruptura de la alianza, ni más ni menos. Moisés destruye el becerro de oro, lo pulveriza y arroja el polvo al agua potable de los israelitas. ¿Qué está haciendo acá en realidad? Lo que hace es instaurar lo que se llamaba una ordalía. Una ordalía era como una prueba para reconocer quiénes son, quién es culpable y quién es inocente, ¿no? Pues lo que se aplicaba en lo que sea de la ordalía, al inocente no le iba a hacer nada, pero al culpable le iba a provocar daño. En el libro de los números, en el capítulo 5, versículos 11 al 28, encontramos también un ejemplo similar de una ordalía, nada más que con otros elementos, para saber si una mujer engañó o no a su marido. Pero el sistema es el mismo, ¿no? En el libro del Deuteronomio, capítulo 9, versículo 21, tenemos una versión distinta de este mismo incidente. Miren lo que dice el Deuteronomio. Y a esa obra del pecado, a ese ternero que ustedes habían fabricado, lo tomé, lo quemé y lo molí hasta convertirlo en polvo muy fino y después lo arrojé en el torrente que baja de la montaña. La versión que conservó el libro del Deuteronomio es una versión donde no hay castigo hacia el pueblo, sino que simplemente lo hizo como desaparecer, quedó diluido en las aguas, ¿sí? Como diciendo esto ya no existe más. Es la interpretación que hace el libro del Deuteronomio de este mismo hecho. Bueno, seguimos con nuestro texto. Versículo 21, Moisés lo reprocha a Aarón, obviamente por su conducta, y este intenta defenderse. Como ya dijimos también, noten el contraste entonces entre el versículo 4, donde se afirma expresamente que Aarón fundió el becerro de oro,
y la segunda parte del versículo 24, donde él asegura que se limitó a echar al fuego el oro reunido y el becerro surgió como por arte de magia, como diciendo, yo no tenía intención de hacer un becerro, salió un becerro. Bueno, bastante curioso esto. En los versículos 25 al 29, el número de los muertos por los levitas es 3000. Pero la Vulgata, cuando San Jerónimo traduce al latín, en la Vulgata, dice 23.000, cifra que parece estar influida por la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 7 al 8. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, hace referencia a este texto y miren lo que dice: no adoren a falsos dioses como hicieron algunos de ellos, según leemos en la Escritura. El pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó para divertirse. Claramente está haciendo referencia a este texto, ¿no? Y en el versículo 8 dice: no forniquemos como algunos de ellos, y por eso en castigo murieron 23.000 en un solo día. Entonces, bueno, seguramente San Jerónimo, a la hora de traducir el texto del libro del Éxodo, influido por esta cita de la primera carta a los Corintios de Pablo, puso el 23.000 en lugar del 3.000. Bueno, también ya habíamos hablado del carácter etiológico de los versículos 25 al 29. El relato de los levitas puesto acá está al servicio de justificar la privilegiada posición de los levitas que va a tener en el culto de Israel, ¿sí? Esto seguramente, en este relato que es predominantemente yavista, habrá sido un toque, un añadido sacerdotal en el resto del relato. O sea que, como bien vimos, queda desentonado de lo que se venía diciendo. Bueno, continuamos la lectura. Capítulo 32, vamos a leer ahora del 30 al 35. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero ahora subiré a encontrarme con el Señor y tal vez pueda expiar ese pecado. Moisés fue a encontrarse nuevamente con el Señor y le dijo: por desgracia, este pueblo ha cometido un gran pecado, ya que se han fabricado un dios de oro. Si tú quisieras perdonarlo a pesar de esto, y si no, bórrame por favor del libro que tú has escrito. El Señor le respondió: yo borraré de mi libro al que ha pecado contra mí. Y ahora vete, lleva a este pueblo hasta el lugar que yo te indiqué, mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el momento los visitaré para castigarlos por su pecado. Y el Señor castigó al pueblo por haber hecho el ternero, el que había fabricado a Aarón. Bueno, los versículos 30 al 34, en estos versículos Moisés intercede ante el Señor para obtener concretamente lo que se llama la expiación por el pecado, ¿sí? En el versículo 30 lo dice con toda claridad. Y lo que sigue, y lo que consigue, en realidad, en última instancia, es una demora del castigo. Pero en el versículo 35 aparece la abrupta afirmación de que el Señor castigó al pueblo. Esto sería probablemente la continuación de la ordalía de la que hablábamos recién, que es del versículo 20 de este mismo capítulo, ¿sí? Entonces, inmediatamente después de la ordalía vendría este versículo 35, confirmando el castigo que Dios había realizado para el pueblo, con lo cual lo que está en el medio habría sido insertado. La intercesión de Moisés, de la que ya habíamos hablado en los versículos 11-14, va a volver a aparecer de nuevo en el capítulo 33, en el capítulo siguiente, ¿no? ¿Vieron la petición que hace Moisés de ser borrado del libro en el versículo 32? Presupone la creencia de que el Señor tiene una lista de todos los vivientes y que borra de él a los que deben morir, ¿no? En el Salmo 69, versículo 29, encontramos una referencia parecida. Dice, se está refiriendo a los impíos, dice, ¿no? Bórralos del libro de la vida, que no sean escritos con los justos. Bueno, esta imagen puede tener su origen en la lista oficial de nombres de los ciudadanos encontradas en algunas regiones, ¿sí? Era costumbre en el Próximo Oriente esto. Y encontramos también referencias similares en el libro de Ezequiel,
en el libro de Jeremías, ¿sí? Es un lugar común. Bien, llegamos al capítulo 33. Vamos a leer los 6 primeros versículos. El Señor dijo a Moisés: vete de aquí, tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto, y sube al país que yo prometí con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les aseguré que daría esta tierra a sus descendientes. Yo enviaré un ángel delante de ti y expulsaré a los cananeos, los amorreos, los hititas, los pericitas, los givitas y los jebuseos, para que puedas entrar en la tierra que emana leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque tú eres un pueblo obstinado y tendría que exterminarte en el camino. Al oír esta severa advertencia, el pueblo estuvo de duelo y nadie se puso sus adornos. Luego el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas: ustedes son un pueblo obstinado, bastaría que yo subiera un solo instante en medio de ustedes para tener que exterminarlos. Ahora quítense sus adornos y después veré qué hago con ustedes. Entonces los israelitas se despojaron de sus adornos desde el momento en que partieron del monte Horeb. Texto extraño, ¿eh? A ver, según el capítulo 19, versículo 1, llegan al Sinaí el tercer mes de viaje. Una referencia. Y en el libro de los Números, capítulo 10, versículo 11-12, abandonan el Sinaí el segundo mes del segundo año. Por lo tanto, la estancia, según estos datos, habría durado casi un año. Partiendo de los datos que nos ofrece el texto, ¿no? Vieron en el versículo 2, como en el capítulo 23 también del libro del Éxodo, versículo 20, otra vez dice que los va a guiar un ángel, pero ahora el motivo es otro: evitar que Dios, impulsado por su cólera, destruya a este pueblo obstinado, etcétera, etcétera. 2 veces aparece la mención de esto en este brevísimo texto que acabamos de leer. El tema de la presencia de Dios van a ver que va a ser central en todo este capítulo 33. Bueno, ante el anuncio, el pueblo deja de usar los adornos que habían servido de material, ¿se acuerdan?, para hacer el becerro de oro. Es llamativo esto, porque supuestamente si se los dieron a Aarón para hacer el becerro de oro, ahora no los tienen más. Bueno, raro esto. Pero incluso, por lo que dice en el versículo 6, el dejar simplemente de usarlos parece que no satisfizo a Yahvé. Por eso es que se despojan totalmente de ellos en señal de arrepentimiento. Ven cómo siguen los desajustes en el texto. Leo versículos 7 al 11. Moisés tomó la carpa, la instaló fuera del campamento a una cierta distancia y la llamó carpa del encuentro. Así todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del encuentro que estaba fuera del campamento. Siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su propia casa y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella. Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro mientras el Señor conversaba con Moisés. Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia carpa. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la carpa. Bueno, ¿qué es esta carpa que aparece de la nada acá? Estos 5 versículos evidentemente están produciendo una ruptura en el contexto. No están en conexión ni con el incidente del becerro de oro que está antes, ni con la siguiente oración de Moisés en la que pide ver a Dios, lo que viene ahora inmediatamente entre los versículos 12 al 23. La carpa o tienda que se describe aquí, que aparece en hebreo como Ohel Moed, evidentemente no es el tabernáculo de los capítulos 25-26, que ya los tenemos bien conocidos, hasta vimos reproducciones fotográficas de él, ¿no? El tabernáculo, según habíamos visto ya, debía levantarse en el centro del campamento, como indica el versículo 8 del capítulo 25,
Mientras que esta tienda de reunión, como indica nuestro versículo 7, debía estar fuera del campamento. Estamos hablando de dos cosas distintas. Los ministros del tabernáculo van a terminar siendo los levitas, según la indicación, todavía nosotros no lo leímos, pero en el libro de los Números capítulo 3. El ministro de esta tienda de reunión parecería ser Josué, ¿sí? Que no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Efraín, en realidad, Josué. Esta tienda, además, supuestamente era sencilla y pequeña, porque la levantó Moisés mismo. En cambio, acuérdense de lo que era el tabernáculo, con todos sus enseres, que se necesitaron un montón de constructores y lo mismo, cantidad de gente para transportarlo. Bueno, la ceremonia litúrgica tampoco aparece asociada al tabernáculo. Esta tienda parece un lugar más bien como de oráculos, es decir, un lugar de reunión y no un lugar de morada, como sí era el tabernáculo. Cuando Moisés necesitara de una orientación divina, entraría en esta tienda y esperaría la presencia de Yahvé. ¿Cómo está indicada la presencia de Yahvé? Por el descenso de la nube sobre la tienda. Los israelitas eran testigos de estos encuentros de Moisés con Yahvé. Vieron que el texto resalta que asistían con gran temor, pero delante de sus propias tiendas, como dice el versículo 9 y 10. Bueno, esta tienda entonces representaba el medio especialísimo por el que únicamente Moisés entraba en contacto con Yahvé. La experiencia de la presencia de Dios cara a cara, que aparece en el versículo 20, claramente corresponde a una fuente distinta de la que vamos a leer enseguida, de Éxodo 33:20, donde se dice explícitamente que nadie puede ver a Dios y seguir con vida, ¿sí? Evidentemente acá hay todos elementos para decir que este texto no guarda relación, como dijimos, ni con lo anterior ni con lo que le sigue. Vamos a leer entonces ahora el texto que sigue, los versículos del 12 al 23, la oración de Moisés. Moisés dijo al Señor: tú me ordenas que guíe este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me dijiste: yo te conozco por tu nombre y te he brindado mi amistad. Si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus caminos y yo te conoceré. Así me habrás brindado realmente tu amistad. Ten presente que esta nación es tu pueblo. El Señor respondió: yo mismo iré contigo y te daré el descanso. Moisés agregó: si no vienes personalmente, no nos hagas subir de aquí. ¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos de tu amistad si tú no vienes con nosotros? Así yo y tu pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos que hay sobre la tierra. El Señor respondió a Moisés: también haré lo que me acabas de decir, porque te he brindado mi amistad y te conozco por tu nombre. Moisés dijo: por favor, muéstrame tu gloria. El Señor le respondió: yo haré pasar junto a ti toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor, porque yo concedo mi favor a quien quiero concederlo y me compadezco de quien quiero compadecerme. Pero tú no puedes ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Luego el Señor le dijo: aquí a mi lado tienes un lugar, tú estarás de pie sobre la roca, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después retiraré mi mano y tú verás mis espaldas, pero nadie puede ver mi rostro. Esta sección continúa el relato que dejó el versículo 6 del capítulo 33 y prolonga el tema, que habíamos dicho, característico de este capítulo, de la presencia de Dios en medio del pueblo. En la línea de los versículos 1 al 3, Moisés le pregunta a Yahvé quién o qué le va a ser enviado como signo de su presencia. El texto daría a entender que obviamente Moisés no se contentó con el ángel que Dios le había prometido que le enviaría en el versículo 3. Además dice que Moisés desea conocer los caminos de Dios, es decir, sus intenciones sobre Israel,
y sobre la manera además en que Moisés debe conducirse con Dios mismo y con el pueblo, digamos. Le está pidiendo una referencia, evidentemente, ¿no? Antes de la crisis del becerro de oro, Dios habitaba con su pueblo, disfrutaba de su cercanía, de su dirección personal. Ahora hay como un sentimiento como de pérdida de Dios o al menos de rotura de la relación, claramente, ¿no? Ante esta situación, Yahvé es como que se ablanda y promete otra vez a Moisés su protección. Moisés le da a entender que no va a seguir adelante sin la presencia de Dios, porque justamente lo dice bien claro en el versículo 16, ¿no? Lo que distinguía a Israel de las demás naciones era precisamente eso, la presencia de Dios al lado de su pueblo. Esa era su gloria, se jactaban justamente de ello. Bueno, fíjense lo que dice el versículo 18, ¿no? Animado por el éxito de su primera oración, Moisés ahora pide un conocimiento todavía más íntimo de Dios. Le pide ver ni más ni menos que su gloria. El tema que ya hemos mencionado en varias oportunidades, tan frecuente en el Antiguo Testamento, hace imposible que le sea concedida esta petición. La visión de Dios es demasiado grande como para que un mortal pueda soportarla. Esto ya lo vimos varias veces. Había aparecido en el capítulo 32 del Génesis, va a volver a aparecer también, además de acá, ¿no? Obvio, en el capítulo 4 del libro del Deuteronomio, aparecerá en el capítulo 6 del libro de los jueces y demás. Y aparece entonces esta oscura y enigmática descripción de los versículos 21 al 23, ¿qué es lo que pretende indicar? Y que, aunque la petición era imposible de cumplir, Moisés debe haber disfrutado como de un conocimiento de Dios al menos superior al del común de los mortales. Esto es lo que tenemos que sacar como conclusión. El lenguaje y las ideas de estos versículos evocan otra descripción famosa de encuentro, que va a ser la del encuentro de Elías con Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 13. Después leanlo y van a ver que hay varios lugares de puntos en común. Bueno, no se olviden además que en el famoso relato de la transfiguración, en los relatos evangélicos, estoy diciendo, los dos personajes que justamente aparecen hablando en intimidad con Dios son ni más ni menos que Moisés y Elías, ¿no? Bueno, los dos con quienes Dios tuvo una relación especial, una relación particular.